Hola, 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 bienvenidas de nuevo, bienvenidos todos. Estamos en este espacio que nos encanta, todo va a estar bien. Hoy tenemos una invitada muy especial. Eli, bienvenida, bienvenida. Vale. Gracias. Bueno, vamos a empezar de una presentando a Vale. Vale es una amiga y vecina. Ajá. Literal, de al lado. Sí. Vale Laco, ella es experta en inteligencia emocional financiera. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Feliz de estar acá en este podcast tan lindo, Todo va a estar bien, donde comparten tantas herramientas para que día a día estemos muy bien. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por ese sí y además por venir, yo creo que a darnos luces en un tema que es súper importante y creo que muy movido y que involucra tantas cosas. A veces lo vemos nada más, el dinero, pero resulta que allí intervienen muchísimas emociones, muchísimas creencias en esa relación con ese dinero y enfocado entonces a nosotros los latinos inmigrantes en cualquier parte del mundo, creo que a veces se pone un poquito también más cuesta arriba esa relación con respecto a los cambios y transformaciones que vivimos como inmigrantes. Totalmente, ni hablar. Yo de hecho este es el tercer país en el que vivo, bueno, aparte de Argentina. Viví en Inglaterra 9 años, en Chile 2 años, volvimos a Argentina 9 años y ahora hace 3 años y medio estamos acá. Así que viví diferentes tipos de economías, diferentes tipos de culturas y los desafíos de cuando uno emigra, de aprender los nuevos códigos y de justamente lograr que el dinero sea un recurso para vivir la vida que valoramos en cada lugar que elegimos vivir, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata todo y es súper desafiante. Yo quisiera poner un momentico como la lupa en eso, Vale, como en esa historia que tú estás contándonos, pues de que has vivido en varios países y de cómo entonces después de eso llegaste a Estados Unidos de nuevo, pero también cómo llegaste a todo este tema de la inteligencia emocional financiera. Entonces cuéntanos lo que nos quieras compartir, como de, bueno, esta mujer ha estado caminando el mundo, como qué es lo que la ha llevado a eso. Genial. ¿Y cómo estamos hoy acá? Gracias por la pregunta. Me encanta contarles un poco el cómo llegué a esto y de esa manera también me presento. Bueno, soy argentina, como escuchan, tengo 49 años, estoy casada hace 23, tenemos 3 hijos, uno de 20, 18 y 13, y de recién casados dijimos, bueno, ¿por qué no nos vamos a Inglaterra para que mi marido hiciera un MBA? Ese era el objetivo, un MBA, el acuerdo fue 2 años, punto final, 1 año de MBA. A mí me encantan eso. Una amiga en estos días me decía como, no, me voy a ir solo 2 años a X partes, y yo, ajá. Y entonces me decía, no, es provisional. Y yo, sí, yo también conozco esos provisiempres. No, y cuéntale tus planes a Dios y pues él se reirá mirándote. Totalmente. Entonces, bueno, fueron 2 años donde yo decía, yo siempre amé Argentina, me veía toda la vida viviendo en Argentina, nunca pensé en vivir afuera hasta que conocí a mi marido y quería hacer el MBA y dije, bueno, bárbaro, él tiene mucha familia en Inglaterra. Cuestión que fueron 9 años. Wow. De 2 pasamos a ser 9 años. Ahí yo trabajé como psicopedagoga. Mi primera formación es licenciada de profesora en psicopedagogía. Trabajé como psicopedagoga para el gobierno inglés. Fue muy interesante la experiencia. Tuvimos a nuestros 2 primeros hijos, a Benja y a Marcos, allá. Y bueno, llegó un momento en el cual la lluviecita inglesa, el día gris, el día corto, nos cansó, sinceramente. Dijimos, ¿qué hacemos acá ya? Porque cuando ellos no habían nacido era fácil, ¿no? Nos vamos de viaje a todos lados, o sea, porque tenés Europa ahí cerca, tenés el sol, te escapas al sol, pero cuando ya tenés que cumplir horarios de colegio, ya escaparte tanto no se puede. Y bueno, ¿dónde vamos? Surgió una oportunidad en Chile, o sea, amigos nuestros que vivían en Chile, surge la oportunidad, entonces le aplica el trabajo, le dan el trabajo en Chile a mi marido, y dijimos, bueno, listo, renunciemos a todo en Inglaterra para irnos a Chile. No fue que nos mandaron, porque muchas veces el pensamiento de la gente es, bueno, fueron mandándolo generalmente al varón, ¿sí? Sí, nosotros hablamos de eso en un capítulo de lo que es, exacto, de lo que es el tema como de expatriados y de las familias que nos movemos como por temas de expatriados, que la empresa empieza a mover pues al empleado, pero ese no fue tu caso. Exacto, generalmente afuera se piensa eso, ¿no? Nos fuimos porque nos mandaron a Inglaterra, nos fuimos porque nos mandaron a Chile y no, nosotros elegimos ir a Inglaterra, elegimos ir a Chile, él aplicó este trabajo, le salió
el trabajo, renunciamos a todo en Inglaterra para irnos a Chile, y es de aquí que cuando llegamos a Chile yo ahí seguía en todo el ámbito educativo, ¿no? Venía de mucho tiempo en el ámbito educativo tradicional, y bueno, cuestión que llegamos y me quedo embarazada enseguida de Trinidad, la tercera, feliz de la vida, y bueno, primer año acomodando a los chicos que tenían en ese momento 5 y 3 años, no eran chiquititos, entonces bueno, integrándolos al nuevo país y todo, y bueno, embarazada, ¿no? Nace nuestra hija, y al poquito tiempo que nace nuestra hija, que el jefe de mi marido vino a la clínica a verme con la bebita recién nacida, le dicen, estamos reestructurando en este momento, con lo cual hasta acá llegamos. Bueno, cuestión que 1 de mayo estábamos en un país extranjero hace solo 1 año y un poquitito, con 3 chicos, 6, 4 y recién nacida, con 1 mes de indemnización, un solo mes de indemnización, con costos fijos muy altos porque era colegio privado, bilingüe, top, que era lo que queríamos para el más grande, jardín de infantes Montessori para el segundo, alquiler, luz, gas, teléfono, que en Chile los costos, a diferencia en Argentina, por ejemplo, son bastante altos en los servicios, y diciendo, no lo puedo creer. Y yo ahí me encontré, sí, fue muy fuerte. En pleno posparto. Sí, encima dando de mamar, todo. Y yo decía, yo no lo puedo creer, o sea, y muy, muy preocupada porque veía que íbamos a tener que empezar a usar todos los ahorros que con tanto sacrificio, porque ese era mi vínculo con el dinero antes, que con tanto sacrificio habíamos ahorrado en Inglaterra después de tantos años, porque yo trabajaba para el gobierno inglés y mi marido trabajaba para el ente regulador aéreo británico. No era que teníamos, viste, también esa percepción de que el expatriado, que no éramos expatriados, pero que el que vive afuera de repente la levanta con pala. Esa es la expresión en Argentina, ¿no? Y que gana un montón. No, nosotros teníamos sueldos como cualquier otro empleado, donde sí, con mucho sacrificio y esfuerzo y con una personalidad financiera muy ahorradora de los dos, ahorrábamos, ¿para qué? Para el sueño de la casa propia en Argentina. En Argentina hay cada tanto hay créditos hipotecarios, pero generalmente uno compra su casa en cash. Estamos hablando de $250.000 cash, $500.000 en cash, o sea, depende de la casa que te quieras comprar, cash, ¿sí? Okay. Entonces hay que ahorrar todo eso para comprarte tu casa, ¿sí? Dimensión. Cuestión que mi reacción hizo, ¿y saben qué día cayó el primer día sin trabajo? 1 de mayo. 1 de mayo, Día del Trabajador. Fue tremendo. Yo tipo lloraba. Pero por otro lado decía, ¿cómo puede ser que llore tanto si a mí la verdad que la plata no me importa? O sea, porque siempre fui ahorradora, con lo cual no gastaba tanto. O sea, va de la mano de eso la personalidad financiera. Y digo, tenemos 3 chicos, 2 varones, la mujer, una familia feliz, estamos todos saludables, o sea, y como esa culpa de por qué me preocupo tanto si es tan solo un tema de dinero. Entonces, bueno, cuestión que mi marido eventualmente consigue trabajo en Argentina, porque se puso a buscar trabajo dentro de Chile y en Argentina. Nosotros habíamos empezado a comprar una casa de pozo en Chile, o sea, nuestra proyección era quedarnos mucho tiempo, no era estar 1 año. ¿Sí? Entonces, bueno, eventualmente él consigue trabajo en Argentina después de varios meses donde la tensión matrimonial era enorme, porque ¿qué me pasaba a mí? Hoy lo pongo en palabras. O sea, yo no sabía que me pasaba eso, pero lo que me pasaba era que yo dependía de mi marido, que mi marido dependía de un jefe, que el jefe dependía de las decisiones de la empresa, y por lo tanto yo me sentía muy impotente, como que yo no tenía la solución, no estaba en mí como mujer. Entonces mi rol era el cuidado de los niños, ¿sí? De los hijos, de las tareas del hogar, y siempre trabajé para un extra, siempre trabajé por vocación. Claramente no elegí la psicopedagogía para ganar plata, la elegí por servicio, ¿sí? Entonces mi rol era ese, y yo estaba cumpliendo mi rol, y el rol de él era generar. Claro. Y de repente decía, sí, proveer, y de repente decía, pero yo estoy dependiendo, y encima mi mentalidad en ese momento era que para mí es imposible generar la cantidad de dinero que necesitamos para vivir la vida, hoy digo la vida que valoramos, que la vida que valoramos es en los países, o sea, Argentina, Chile, países con una educación bilingüe privada, vivir en un barrio encerrado, que es el barrio cerrado, donde tiene seguridad, o sea, ciertas comodidades que yo viví como hija, que queríamos darles. Yo decía, ese estilo de vida elevado, que la verdad que es el estilo de vida que no es del promedio. Sí, por el medio alto. Ajá. O sea, que fue la que yo viví como hija y la que mi marido vivió también como hijo. No lo voy a poder probar yo como psicopedagoga, con lo cual no está en mí la solución. Y cuando no está en una la solución, te genera mucha impotencia. Yo soy capricorniana encima, entonces es como que trato de buscar soluciones a todo, pero no la veía. Bueno, cuestión que termina consiguiendo trabajo en Argentina, varios meses yo sola con los 3, porque él iba y venía, hasta que el más grande terminara primer grado. Bueno, eventualmente volvemos a Argentina y fueron 9 años en Argentina,
donde antes de volver a Argentina hice la alianza con mi virgencita de Jensat, que la adoro y la nombro porque claramente fue un antes y un después esta alianza con ella, donde yo le decía, quiero lograr un trabajo donde gane muy bien, donde yo me acomodo a los horarios de mis hijos, donde esto, donde lo otro. Que cumpla todo. ¿Viste? Sí. Ajá. Y de repente, bueno, acá estoy, ¿no? Después de un tiempo creando este método de inteligencia emocional financiera. Entonces, bueno, cuento corto, volvemos a Argentina. Estuvimos 9 años allá, estuve con mis papás, yo soy la menor de 8 hermanos, la verdad 9 porque hubo un no nacido, y bueno, cuestión que mi suegro muere en el 2016, mi mamá muere en el 2017, tenía 83 años, mi papá en el 2020 con 88 años. La pandemia, todo estaba ahí. Entonces fue muy lindo. Digo, gracias Virgencita, todo es perfecto, toda crisis es perfecta. Cuando uno la ve en perspectiva decís, al final qué lindo. Nuestros 3 hijos son súper argentinos en cultura, vivieron ahí toda gran parte de su educación. Tuve la bendición de estar con mi mamá, con mi papá, con mi suegro, con mi familia, de poder acompañar a mamá en su enfermedad, porque fue una enfermedad que fue deteriorando, y que fue fuerte, pero lindo estar con ella. Y encontrar mi misión, encontrar esta misión que yo decía, ¿por qué me preocupo tanto si es tan solo un tema de dinero? Y claro, me di cuenta que tenía que ver con mi historia. Entonces, cuando empiezo yo primero a hacer esa profunda reflexión personal, porque era como que esa culpa, decir, vale, ¿cómo puede ser que te preocupes tanto si es solo plata? Y claro, en mi familia, de hecho estoy a punto de publicar mi libro, estoy en eso, cuento la historia más en detalle, pero en mi familia hubieron un montón de quiebres por temas de dinero, quiebres hasta muerte por temas de dinero. Entonces eso dividió, separó, y yo, claro, le destiné al dinero la culpa, ¿no? En todo esto. Claro, para ti tenía una connotación muy, muy pesada, muy densa. Muy, muy densa, y por lo tanto para mí como que tener dinero era control, era seguridad. Y después lo tenía, pero tampoco me sentía segura porque mirá si lo pierdo y después no llego a la casa propia, ¿no? Entonces, bueno, finalmente en Argentina logramos nuestra casa propia, la construimos de cero, quedó divina en el barrio cerrado con la seguridad, nuestros chicos fueron al colegio privado, o sea, todo eso lo logramos. Pero ahí ya estabas con tu método o ahí todavía no habías empezado. O sea, yo arranqué al año más o menos de estar en Argentina, bueno, sí, no, a los pocos meses empecé con todo este tema de la planificación financiera personal. Me recibí de productora asesora de seguros, arranqué por ahí, o sea, porque vinieron a ofrecerme un seguro de vida. Yo, esto, buenísimo, ¿sí? Por mi historia, el seguro de vida hubiese sido fundamental con esta persona que murió, que les conté anteriormente, que no tenía seguro de vida. Entonces digo, wow, y me lo viene a ofrecer una asistente social. Yo soy psicopedagoga, ¿por qué no? Bueno, me puse a estudiar, me recibí de productora asesora de seguros, ahí me di cuenta de la falta de educación financiera que había, me di cuenta mis barreras emocionales a la hora de vender seguros de vida y ahorro con capitalización, tipo el plan de retiro. Me daba cuenta que había resistencias mías y decía, no entiendo, hago todo lo que tengo que hacer, sin embargo no estoy escalando, no estoy creciendo en mi negocio. Me considero inteligente, la matemática siempre me encantó. Entonces, bueno, entonces empiezo a descubrir que a mí me faltaba una parte, que era la parte emocional, que inteligencia financiera tenía, pero me faltaba la parte emocional. Entonces ahí es que cuando empiezo a crear el método de inteligencia emocional financiera, que lo tomo de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, porque soy psicopedagoga, soy educadora, o sea, entonces de ahí llegó el concepto que la defino a la inteligencia emocional financiera como cómo lograr que el dinero sea un recurso para vivir la vida que valoramos. O sea, ¿cómo es el método? Es identificar qué estilo de vida valoro, cuánto cuesta ese estilo de vida que valoro, que es muy diferente al estilo de vida que quiero, ¿sí? Que deseo, donde es todos los planos, no solamente el económico financiero, sino el físico, el emocional, el vincular, el de propósito, el vocacional, el profesional, o sea, todo, el espiritual, y cuánto cuesta ese estilo de vida, porque tiene un costo de dinero, ¿sí? Claro. Y por lo tanto, ¿cómo puedo lograr generar esa cantidad de dinero a través de un vehículo, una forma de generar dinero que esté en coherencia con lo que valoro y administrarlo en coherencia con lo que valoro? Y ahí es donde está toda la parte estratégica, financiera, de gestión de las finanzas del negocio, de las finanzas personales, si una es emprendedora, ¿sí? Dueña de negocio, toda la gestión de la propuesta comercial, la estrategia comercial, la propuesta de valor, la transformación que una promete, y después toda la parte emocional, que es cómo me vinculo yo con el dinero, qué patrón financiero tengo como mujer generadora, cuáles son mis creencias en sentirme capaz de generar dinero, que claramente mi creencia en su momento era -1000, ¿no?
cuáles son mis emociones en relación con el dinero, cómo las gestiono y cuál es mi personalidad financiera, porque mi personalidad financiera tiene mucho impacto en cómo decido diariamente con el dinero. Entonces, bueno, fui creando este método que me apasiona, que me encanta y bueno, fui acompañando primero como toda emprendedora, arrancar diciendo todo el mundo puede desarrollar su inteligencia emocional financiera, trabajando con parejas, con padres, con adolescentes, con mujeres, con varones, con las que trabajan en relación de dependencia, con las que son independientes, con todas, hasta que poco a poco fui encontrando quién realmente necesita esto y una transformación profunda en esto, porque realmente sí. ¿Y con quién tú te vinculas más? Exactamente, también. Porque sí, sigo coincidiendo que todo el mundo necesita desarrollar su inteligencia emocional financiera, pero a quién yo estoy ahí para servir, y bueno, es a las mujeres y a las mujeres emprendedoras, porque tenemos un doble desafío, no solamente administrar las finanzas personales, sino también generarlas, y la parte de la generación es la que más resistencia tenemos, por lo que hablamos anteriormente. El mandato es que el varón es el proveedor, no la mujer, y eso nos limita un montón a nuestro crecimiento empresarial. Sí, y escuchándote, y lo conversábamos en uno de los episodios, fíjate que cuando cuentas tu historia es tu esposo el que está, digamos que más conectado con la oportunidad en cada cambio de país. No sé si me explico. O sea, el primer cambio a Inglaterra es para que él hiciera algo para superarse, y la mujer lo sigue y se transforma, lo acompaña. O sea, nosotras por naturaleza, por esencia, en su mayoría, no todas, porque también lo resaltábamos, cuando tenemos pareja, normalmente, y preciso por ese papel del proveedor, de la cabeza de familia, somos las mujeres en su mayoría las que decidimos acompañar. Y creo que también entonces ese acompañar en las finanzas no nos deja como que pasar muchas veces esa barrera o vencer a lo mejor esos miedos. En mi caso, por ejemplo, yo igual he revisado mi historia y nunca una mujer, o al menos que yo conozca en mi historia, ha ganado más o ha tenido una posición más influyente que su marido en mi historia familiar. Y eso ha sido para mí un descubrimiento y algo que he tenido que ir poco a poco trabajando, y lo sigo trabajando porque creo que lo descubrí hace muy poco. Y sigue siendo, o sea, mi parte financiera sigue siendo ese acompañamiento a lo que aporta mi esposo como proveedor, que gracias a Dios es un buen proveedor, es un buen esposo, pero sí es cierto que la mujer se mantiene como en ese papel. Y nos quedamos muy vulnerables. Eso. Sí, porque no solamente es la generación, o sea, ese es el primer punto, pero detrás de la generación o no generación viene un montón de cosas. Es decir, tú puedes ser vulnerable desde que generes menos o que no generes nada, pero también puedes ser vulnerable desde que nunca aprendas a administrar lo que tienes. No tengas idea de lo que hay. Que no tienes idea de lo que hay, que no tienes idea de lo que se requiere para vivir, o de lo que al menos tú requieres para vivir ese estilo de vida que te gusta, que no tengas idea cómo multiplicar lo que ganas o lo que hay desde la familia o a nivel personal, que no tengas idea cómo, en fin, el universo emocional financiero es eso. Exactamente. Es un universo yo gigante. Lo pongo en no nos apropiamos del dinero en nuestras vidas. Exacto. Porque inclusive yo digo, no necesariamente, porque como psicóloga para mí los primeros años de vida son fundamentales y está buenísimo cuando la mamá o el papá decide ser el cuidador y que no quede, o sea, no sé, mi mirada es que está bueno, ¿no? Si elegimos tener hijos, tratar de ser nosotros los principales cuidadores, entonces que haya esa división de roles y de tareas y decir, bueno, yo me ocupo de los chicos en esta etapa, vos te ocupas de proveer, ¿no? Quizá hay momentos donde tenemos esos acuerdos en diferentes etapas de la familia, pero en eso muchas mujeres, generalmente es la mujer la que se queda con los chicos y el hombre sale a trabajar, en el rol que toma generalmente es muy pasivo, es desligado, ¿no? Es como que yo me ocupo de esto y vos ocupate de eso, y de hecho hasta tampoco deja que o sea, no hay una compartida en todos los roles y las tareas. Es muy curioso, porque entonces yo soy la que sé educar, lo que me ha pasado a mí también, o sea, a lo largo de la historia, y que, como dice Eli, o sea, yo creo que lo bonito también es esa perspectiva que uno va pudiendo tener, si así se lo permite, o sea, si así se pone como su labor, como bueno, yo estoy encontrando ciertos patrones y ciertas cosas que quiero observar y que quiero trabajar, si se lo permite, puede ver muchas cosas chéveres en perspectiva, pero se empieza a dar como esa separación también, o sea, como entonces el que sea que está educando, más digamos más dedicado a eso, entonces yo educo, tú no,
tú no sabes cómo, tú no te metas, o yo te digo cómo hacerlo. Exacto, ¿cierto? O sea, exacto. como uno ve, y sobre todo lo veo o en hombres y en mujeres, pero más en mujeres no, es que hasta con los bebés. No, es que el pañal no se cambia así. Totalmente. O sea, totalmente. no importa cómo se lo cambie él, déjalo que lo cambie y aprenderá. Y al contrario, desde el punto de vista financiero. No, entonces el presupuesto para, no sé, el mercado o ni le dicen a la mujer. O sea, sí, y depende de la personalidad ni siquiera sabe cuánto se totalmente. paga en la casa. Y dependiendo de la personalidad financiera de cada uno, puede haber un montón de manipulación con eso. Porque el dinero es poder. Y el poder puede usarse para beneficiosamente o no. Entonces hay mucha manipulación, y la mujer que cree que preguntar es una señal de desconfianza, cuando no, es una señal de justamente equipo. Depende de uno cómo pregunta. No pregunta, no tiene ni idea, y después se puede encontrar muy vulnerable, o porque el matrimonio no funcionó, porque la verdad que cada vez hay menos matrimonios hasta toda la vida, pues, nada o porque seguro. ocurrió algo como le ocurrió a mi hermana mayor, que enviudó muy chica, o diferentes situaciones en la vida en la cual, o una discapacidad que puede surgir, o sea, tantas cosas donde realmente es súper importante. Cuando uno entiende que el dinero es un recurso fundamental para vivir una vida, la vida que valoramos, o sea, que es lo más importante, una dice, o sea, entonces tengo que aprender esto. Hay altos grados de analfabetismo emocional financiero, o sea, Total. Nadie nos educó cómo administrar nuestras finanzas y tampoco cómo gestionar nuestras emociones. Es que creo que es uno de los temas más tabús en la historia del mundo. Y se mezclan dos tabús, el emocional y el financiero. Sí, exacto. Yo me metí en una, pero bueno, mi ascendente es en Escorpio, con lo cual ahí entendemos un poquito. O sea, es un tema súper tabú. Por ejemplo, y yo en mi historia me he descubierto, qué sé yo, queriendo, y Ana lo sabe, porque incluso en algún momento acudí a ella por una recarga de estrés, porque yo no estaba produciendo lo que quería producir a nivel económico. Frente a muchas de esas pequeñas crisis, el discurso, por ejemplo, de mi esposo puede ser: no te preocupes, yo te necesito aquí. Aquí. Y claro que es válido. O sea, él me dice, me da tranquilidad que tú estés para los niños, con los niños, en presencia para los niños, en las edades en las que están. Evidentemente los niños van creciendo y uno va teniendo como que un espacio más de tiempo para dedicarle quizás a alguna actividad que sea más productiva a nivel económico, pero sí hay mucho de eso, sobre todo los roles que nos ponemos como familia, y definitivamente yo creo que a nivel universal mucho tabú con respecto a sentarnos a ver las cuentas y a ver cómo sentimos. Totalmente. Sí, cómo se siente observar eso, cómo se siente observar un presupuesto, cómo se siente hacer un presupuesto, cómo se siente pensar en una inversión, cómo se siente, o sea, y cómo se siente apropiarte del dinero que genera el otro, ¿no? Ajá. Cuando pasa esto, o sea, porque muchas veces es eso, como que no me corresponde, ¿no? Como él lo genera, él decide. No, o sea, es tanto tuyo como de él. O sea, ¿sí? Entonces es un trabajo enorme en eso. Pero ni hablar, yendo específicamente a las mujeres emprendedoras, esto de jugar chiquito. Porque como vos contabas, Eli, ¿no? La mayoría si nos vamos al inconsciente colectivo de Jung, ¿sí? De Carl Jung, vemos como de generación en generación el principal proveedor generalmente tiende a ser el varón. Y por lo tanto, desde nuestro inconsciente, quizá creemos que queremos, ¿sí? Ana me conoce bien, creemos que queremos generar un montón de dinero y creemos que está todo bien si generamos más que nuestra pareja, ¿sí? ¿No? Él estaría perfecto, no sé qué. Pero inconscientemente, el inconsciente está tan formado de que lo que dio por resultado vida, unión, que siga esto, fue que el varón genere más que la mujer. Por lo tanto, vamos a estar jugando chiquitito, haciendo cosas de procrastinar, de no entregar esa propuesta, cosas que no nos damos cuenta para no crecer. Mira, para empezar, yo creo que esto va a ser una enciclopedia, ¿vale? Va a tener que venir 10 veces más. Por ejemplo, con respecto a las emociones, uno escucha mucho, y hoy por hoy es muy normal, y sí, yo sé que tiene mucho de verdad, que el dinero es energía, que es muy diferente si tú ves la cuenta bancaria y la ves desde el punto de vista del vaso medio vacío, del vaso medio lleno, porque hay dos posturas. La puedes ver y puedes decir, sigue creciendo, o la puedes ver y siempre la vas a ver decreciendo. Entonces,
como cuando nos sentamos a mirar las finanzas personales. Sí es cierto, o sea, esa energía de la que hablan con respecto al dinero, muchas personas hoy por hoy, expertos y no expertos, tiene que ver quizá con que nos sentamos a revisar las finanzas y se me haga un nudo en la boca del estómago, o que nos sentamos a revisar las finanzas y me sienta plena, sean cuáles sean las finanzas, sabiendo que es energía y que eso se puede corregir. Exacto, en el camino. Te puedes parar desde el miedo, el nudo, o te empoderan y te dan antes impulso, y, o sea, ¿qué te genera? Totalmente, y ahí es donde yo digo que me encanta, con total humildad, esto de la inteligencia emocional financiera, porque muchas veces tiene que ver con dos aspectos, no solamente con la gestión de las emociones y la energía del dinero y todo eso, y que me genera el nudo en la panza, sino puede tener que ver con el analfabetismo financiero. O sea, por eso yo digo analfabetismo emocional financiero. Cuando uno sabe qué estilo de vida valora, cuando uno le pone un precio, tiene un costo eso, cuánto sale, y arma un presupuesto, que eso tiene que ver con educación financiera. Claro. Educación financiera es decir, mira, nosotros en el año tenemos estos gastos, que están los gastos fijos, están los gastos variables, están los gastos esporádicos, como Navidad, como cumpleaños, como viajes, están los objetivos, están también los gastos que de verdad son pagos de construir mi libertad financiera, o sea, cómo voy invirtiendo ese dinero para el día de mañana justamente poder tener una verdadera libertad financiera y no una cárcel financiera, cómo armo mi colchón de tranquilidad, que es ese dinero que tengo disponible para cualquier emergencia u oportunidad, no solamente para lo trágico, sino también para lo positivo. Entonces, cuando uno lleva esa gestión financiera en orden, entiende qué tiene que pensar, qué tiene que mirar y todo eso, ya es como una cosa es mirar un mapa y no tener ni idea cómo se ve un mapa, te genera un montón de nudo en la panza, decir yo tengo que ir a tal lugar pero no tengo ni idea cómo se lee esto, claro. ¿No? Otra cosa es cuando vos ya sabés leer el mapa, o sea, ok, bueno, voy por acá, no sé cuánto, esto es así, esto es así. Entonces, y puedes empezar por pasos, o sea, por lo menos ya puedo llegar a la primera estación, por lo menos ya de aquí se me abre un poquito de luz hacia la segunda estación, ¿cierto? Pero hay que querer dar esos pasos, pues. Totalmente. Entonces, por un lado está esa parte que es la educación financiera en sí, que nos reduce mucho las emociones, porque cuando uno, la emoción del miedo, ¿qué es? O sea, ¿sí? La emoción del miedo es una señal de alerta, de amenaza, es una señal de alerta que nos dice que la amenaza que tenemos presente, la amenaza que es, no tengo nada en mi cuenta bancaria, o ¿a dónde se fue la plata? O sea, ¿cómo voy a llegar? O sea, es una señal de alerta que nos dice que la amenaza que tenemos presente es mayor a los recursos que disponemos. Entonces, ¿qué recurso dispongo yo de educación financiera como para poder entender a dónde se está yendo mi dinero, en qué lo estoy gastando, cuál es mi presupuesto, cómo administrarlo de manera más eficiente? Pero por otro lado, como bien decían, está la parte emocional, que la parte emocional tiene que ver con este patrón financiero que venimos repitiendo de generación en generación. Hay diferentes, yo además de productora de seguros, después me recibí de coach financiera y después de neurodecodificadora en temas de dinero y trabajo, que tiene que ver con decodificar síntomas de dinero, de trabajo, de empresas. Entonces, bueno, soy una especialista en dinero, de repente pasé de psicopedagoga. Maravilloso. Entonces, bueno, el patrón financiero es eso, desde la neurodecodificación es esto que se repite, por eso es un patrón, se repite estar siempre justos llegando a fin de mes, o estar siempre endeudados, o generar muy poco, que directamente hay un estrés financiero enorme, o esa gente que tiene el patrón en el cual siempre les sobra mucho dinero, que es el patrón que queremos todos, donde hay abundancia, hay prosperidad. Entonces, bueno, cuando uno conoce su patrón y conoce su personalidad financiera, esto que les tiraba de antes, ¿no? Está la ahorradora, la analítica, la servicial, la impulsiva, la altruista. Cuando uno ve eso, dependiendo de tu personalidad financiera y cómo vos significás al dinero, vas a ver eso desde mucho miedo o desde mucha responsabilidad o desde mucha libertad o falta de libertad, que es lo que valora, por ejemplo, la impulsiva, ¿sí? Entonces, es otra la gestión emocional, ¿no? O sea, que uno tiene cuando se va conociendo. Por eso es tan importante conocerte para decir, a ver, ¿por qué estoy reaccionando así? ¿Qué me está informando esto? Y cuando uno empieza a gestionarlo ya todo fluye más y no es una sorpresa diaria, ¿sí? O sea, porque ya sabes dónde estás, ya ves el mapa, ya entendés desde lo emocional y de lo financiero cómo gestionar. Bueno, vale, ¿y todo esto cómo se ve afectado o cómo cambia o en el tema emocional? ¿Qué pasa en el proceso migratorio? ¿Qué pasa con la mujer cuando hace eso? Pasa de un país a otro, llega a un sistema económico totalmente diferente, porque por lo menos yo a nivel
financiero y emocional financiero, me considero una hoy totalmente diferente a la que era cuando vivía en mi país de origen. Entonces, tú que también trabajas con mujeres migrantes y además de emprendedoras, ¿qué ves? ¿Qué has visto? Y es un desafío enorme porque tal cual, una tiene que aprender un montón, porque hay reglas, hay formas que son totalmente diferentes en un país que en el otro. Acá, por ejemplo, a mí me pasó que de repente llegué a los, no sé cuántos años tenía, ya hace 3 años y medio atrás, casi 45 años, y era, o sea, son una zona NN, no puedes ni siquiera tener un teléfono pago no sé cuántas cuotas, porque, y digo, yo no lo puedo creer, o sea, claro, porque como no tenía credit history, no tenía historial crediticio, y era un montón de riesgo darme algo en plan de pagos. Entonces, bueno, es construir eso y de repente sentirte que estás arrancando de nuevo a los 45 años, claro. ¿No? O sea, muy, muy fuerte. Pero también con respecto a un tema que me parece importante mencionar es, yo también creo que hay un gran desafío interno de lo que yo siempre hablo de la expectativa versus realidad. Okay. Yo hablo que el bienestar y la felicidad, que esto lo saco del doctor López Rossetti, que es un médico argentino, un médico clínico que habla de la medicina del estrés. Él dice que la felicidad es la brecha entre lo que esperamos de nuestra vida y nuestra realidad vivencial. Cuanto mayor es esa brecha, o sea, esperamos esto y estamos acá, más descontentas estamos. Mayor la felicidad. Claro, cuando menor es la brecha, más contentas estamos, con más bienestar estamos. Porque hay una expectativa que está bastante clara y que es bastante realista. No con esto, no crear en la manifestación y crear pensar en grande y todo, pero tiene que haber cierto, porque yo siempre digo como mamá, ¿no? Si uno espera que un bebé recién nacido duerma toda la noche, claramente no es la realidad. Estás, ¿no? O sea, estás esperando algo que no se va. Te vas a frustrar un montón y vas a decir, hay algo mal en mí, hay algo mal en mi bebé y lo que sea, y claramente claro. Es que no supiste de la evolución del ser humano, ¿no? Lo mismo con esto, la expectativa generalmente de los hispanos, sobre todo que se muevan a países como Estados Unidos, donde el típico sueño americano, y lo escucho un montón en la comunidad latina, ¿no? Viniste acá por tu sueño americano, nosotros la verdad que no venimos por el sueño americano. No, y la verdad es que, ¿cuál es el sueño americano? Yo siempre me pregunto eso. Sí, pero bueno, o sea pero esa idea... Porque para mí el sueño americano era seguridad. Sí, para mí también. O sea, seguridad. Generalmente, o sea, yo vine por calidad de vida. Eso. No por nivel de vida, por calidad de vida, que es muy distinto. Yo quería un lugar con buen clima, que estoy chocha acá en Atlanta, quería un lugar donde se respeten las reglas, donde hay seguridad, donde mis hijos puedan tener oportunidades, donde se respete, que haya respeto. O sea, ¿sí? Igual. Pero mucha gente, el sueño americano generalmente la connotación que tiene, esto de vos podés ser muy rico, o sea, ser millonario, el sueño millonario. El sueño americano generalmente esa es la connotación. Entonces, si la expectativa es que porque suddenly, o sea, me mudé y me tomé el avión y me voy de Argentina, de Colombia, de Paraguay, y ahora cambié de apellido me voy a Estados Unidos y automáticamente. Eso, Estados Unidos automáticamente, el de apellido repente la prosperidad, sí, tal cual, la prosperidad va a estar en mí y voy a ganar millones. Y no es la realidad, claro. Porque cuando nosotros nos mudamos a donde sea, llevamos con nosotras nuestra sangre, nuestra historia, nuestra cultura, nuestros patrones financieros, nuestras emociones, todas las tragedias y todas las prosperidades que han habido en nuestro clan con el dinero. Entonces, por eso es tan importante gestionarlo. Y muchas veces es mucho más desafiante aún para los que emigramos, porque como la expectativa era de que era un tema de contexto, generalmente las personas ponemos el problema en afuera. No porque en Venezuela el gobierno, porque en Argentina esto, porque la inflación. Definitivamente es que cuando nos damos cuenta de que la prosperidad financiera que tienes o que no tienes, no depende de eso afuera lo que le estabas poniendo la responsabilidad, sino que no importa dónde tú te muevas. Hay gente muy próspera en Argentina, hay gente muy próspera en Colombia. Por supuesto tenemos que ser realistas, que es más desafiante emprender en Argentina que emprender en Estados Unidos, no lo voy a negar, o sea, por supuesto que el contexto te ayuda, pero es un ingrediente de todos los demás, ¿sí? Cuando generalmente la gente, yo digo, cuando la gente me dice, pero ¿te mudás a Estados Unidos por estar mejor económicamente? No, o sea, cuando uno pone el mudarse por un tema únicamente de dinero, únicamente laboral, a no ser que sea una situación ya muy extrema, que es verdad que hay países donde la situación es muy extrema,
piensa que justamente es eso, que es solamente el contexto. Yo puedo ser la misma y en ese contexto yo voy a tener toda la solución. Y no, hay que trabajar en las resistencias internas, hay que trabajar en nuestro patrón financiero, en nuestras emociones, en todo eso que nos frena. Porque la fidelidad hacia volviendo a la pareja, ¿no? Sí. La felicidad hacia la pareja, es decir, yo tengo que ganar menos que vos, porque si gano menos que vos, te saco tu lugar de proveedor y por lo tanto nuestro matrimonio puede quebrarse, porque ya no dependo de vos económicamente. Entonces tengo más libertad. Eso va contigo a todas partes. El varón sí, claro. El varón también tiene ese miedo. No quiero que mi mujer gane mucho porque mirá si me deja. No te lo dice, no cree que cree eso, pero lo siente. Claro. Y las fidelidades familiares. Las que tú decías ahora. O sea, tú viniste acá, pero hace poco reconociste lo que estaba pasando en tu familia, de generación en generación. Totalmente. Claro. Y eso lo llevamos a donde sea, Suiza, Estados Unidos, a donde sea del mundo. Total. Creo que ese es el principal desafío, que no se ve, que no se habla, y a mí me encanta la frase de acá siempre, I don't know what I don't know, ¿no? Entonces, si no sabes lo que no sabes, ¿cómo vas a abordar esto? Por lo tanto, a todas las que nos están escuchando, trabajen en su aspecto emocional del dinero, trabajen en sus patrones para realmente, si quieren, lograr esa prosperidad como mujeres emprendedoras, porque eso es una gran barrera que generalmente no sabemos que está porque es mucho más invisible. Vale, y una pregunta ya para ir cerrando, porque sé que tu tiempo es valioso y es corto hoy, pero vamos a tener una enciclopedia con Vale. Hay una mujer, y lo voy a contar como una historia. A ver, vamos a ponerle un nombre cualquiera. María llegó a Estados Unidos y en su primer año no supo qué pasó con sus finanzas porque todo el año mandó dinero a casa. O sea, siento que ese es un patrón que pasa también mucho, y pues lo hemos hablado. En el inmigrante hay culpa, hay esa relación de peso, de que abandone, hay deuda. Entonces la que manda, sí. Exacto. Yo quisiera ya para cerrar quizás un mensaje, un tip práctico de cómo trabajar eso, porque para mí esos 2 primeros años es donde el inmigrante, la familia inmigrante, la mujer, el hombre, al contrario, yo creo que tiene que ser más, y no es egoísmo, más me preparo yo, me trabajo yo, guardo yo, me establezco yo, y ya por supuesto que sí, en la medida posible, pues aporto, ayudo, pues como se quiera ver, que también hasta qué punto es una obligación, porque el emigrar es una decisión y no es una decisión fácil. Totalmente. En cualquiera hay que tener mucha valentía. Eso, entonces, si yo tomé la decisión de moverme, fue para tener un cambio de vida, para mejorar esa calidad de vida. No tengo una obligación, o sea, si estoy con esposa, hijos, por ejemplo, o sea, de una familia conformada, no hay una obligación, o sí la hay, con respecto a aportar en otros. Todo depende mucho de la dinámica familiar y de las manipulaciones de nuevo con el dinero, porque la manipulación no solamente va entre varón y entre la pareja, sino también de los padres, de los hermanos, etcétera, ¿no? Y que vos que pudiste y vos que te fuiste. Y yo creo que hay justamente una frase que digo mucho, que es ama a tu prójimo como a ti misma, ¿no? Que es eso que decías. Que siempre nos olvidamos, ¿no? El cómo a ti misma. Cuando una se ama muy bien, puede amar muy bien a los demás. Cuando una se cuida, tiene ese autocuidado como prioridad, pero no desde el egoísmo, sino si yo me cuido muy bien, puedo cuidar del resto muy bien. Siempre citamos también lo del aeropuerto, lo del avión, ¿no? Primero te pones vos tu máscara, si tengas un bebito recién nacido, vos tu máscara para vos estar salva, y luego salvas a los demás. Entonces con el dinero también hay un gran empresario de Virgin Airlines, que Ramsey creo que se llama, siempre me lo confundo con el chef, pero bueno, que él habla de que está buenísimo donar, pero donar cuando vos estés ya mucho más estable, cuando hayas generado más, porque si vos donás desde tu supervivencia financiera, se están ahogando todos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, justamente cuando vienen acá y mandan, al final
es mecha corta, están ayudando, pero no se están ayudando, por lo tanto esa ayuda va a cortarse porque no hay, al final todos están en supervivencia financiera. Entonces, y hay estrés, hay un totalmente, estrés extra a estarme adaptando a un país nuevo. Entonces es mucho mejor decir, gano, me fortalezco yo y después no te voy a poder dar esto, te voy a poder dar muchísimo más si es que decido darte más, si es que creo que darte más, porque ahí con el creo hay que cuestionar las creencias, porque ojo, somos todos adultos, o sea, depende, por eso depende, si tenés un hermano con discapacidad, o sea, son otras situaciones, ¿no? Pero sí, cuando uno da y da de comer en la boca, ¿qué estás generando? No estás generando dependencia, por supuesto. No es digno la persona necesitar del otro, cuando tiene las herramientas, es dar herramientas, no des el pescado, da la caña, ¿no? Entonces, creo que pasa mucho por ahí y bueno, como herramienta concreta yo diría cuestionar las creencias de si es verdad, o sea, cuestionarte, ¿es verdad de que tengo que mandarle esta plata a mi familia? ¿Desde dónde viene? Cuando uno la cuestiona, después conversarla, quizá el otro lo está esperando y el otro lo recibe y también tiene culpa de recibirlo. Ajá, exacto, también puede pasar, por supuesto. Así que creo que las conversaciones dan, pero primero eso de cuestionárselo y entender los roles que uno tiene y bueno, es un poquitito de eso porque podríamos hablar años. Sí, va a tocar. Se nos hizo súper corto el tiempo con Vale porque yo creo que es una información súper valiosa. ¿Qué haces en tu programa, Vale, ya para cerrar? ¿Dónde te pueden contactar las mujeres emprendedoras que quieran contar con tu asesoría? ¿Aún brindas asesoría familiar? ¿Qué haces y cómo te contactan? Gracias. Bueno, mis redes son @valelaco en Instagram, Facebook también, Valelaco1 creo que es, en LinkedIn estoy como, o Valelaco o Valeria Lakonich, que es mi nombre completo. Mis redes, mi página web es valelaco.com y de hecho si van a valelaco.com/quiero, ahí les explico la forma que podemos trabajar juntas y de hecho pueden agendar una reunión como para que les cuente esto. Hoy principalmente porque justamente yo acompaño a mujeres emprendedoras de servicios y digo, no hay como el enfoque, en lo que te enfocas se expande. Entonces es muy importante como mujeres emprendedoras decidir, porque nuestro tiempo es muy limitado. Lo más valioso de verdad es nuestro tiempo más que el dinero. Claro. Y tenemos otros roles. Entonces, armar un negocio muy profesional, enfocado en un nicho, enfocado en 1 o 2 o 3 propuestas como mucho, es lo importante. Por lo tanto, hoy me enfoco en mujeres emprendedoras de servicios que quieren escalar su riqueza, que quieren escalar sus ventas con inteligencia emocional financiera. Entendiendo no solamente la parte del modelo de negocio, o sea, está todo, es el modelo de negocio, qué le ofrezco a quién, cuál es mi propuesta de valor poderosa e irresistible, cuál es mi estrategia comercial, cómo llego a esa persona, cómo le vendo, cómo manejo esas objeciones, cómo lidero mi negocio, esta metodología de trabajo teniendo en cuenta la vida que valoro, ¿sí? En equilibrio con todo eso, con mis diferentes roles. Así que es muy importante liderar nuestro negocio con claridad, con bienestar, con equilibrio. Y después cómo gestiono, por supuesto que es la base de todo, es la platea, es el cimiento de mi negocio y de mi vida entera, que es mi gestión emocional. Entonces, que tiene que ver con toda la parte de mi patrón financiero, personalidad financiera, creencias, emociones. Todo eso es lo que vemos a través de una mentoría grupal que es muy, muy linda, que nos acompañamos y cada mujer va escalando su riqueza de una manera muy, muy espectacular, viviendo la vida que valora. Así que eso es lo principal. Y si quieren, de vuelta, si quieren conversar, van a valelaco.com/quiero y ahí está toda la información. Perfecto. Aquí en la descripción les vamos a dejar todos los datos de Valeria para que la puedan contactar y atacar esto que es tan valioso para todas nosotras. Sí, vale, gracias infinitas y feliz de tenerte. Sé que es el primero, pero seguramente no va a ser el último. Feliz de la vida. Estoy literalmente 3 pasos así. Gracias de verdad por estar acá y por poner al servicio también toda esa experiencia y todo ese amor con el que lo haces, que yo precisamente puedo dar mucha fe del amor con el que hace todo este servicio. Entonces, nada, síganos escuchando, déjenos sus comentarios por favor en este episodio si quieren saber más, ayúdenos a volver a traer a Vale. Estaré, muchísimas gracias. Suscríbanse, formen parte de esta comunidad donde lo que hacemos es conectar entre mujeres y pues irnos acompañando en todo eso que nos hace falta para crecer. Suscríbanse, comenten, acompáñennos en las comunidades dentro de las redes sociales y nada, muchas gracias por estar ahí. Y todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Chao.